Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a este su canal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión tenemos un tema muy importante, un tema que estos son los tiempos en los cuales debemos tratarnos, ya que la iglesia de Jesucristo está esperando el rapto, está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a la tierra, viene a levantar su iglesia, viene a levantar su pueblo. Y nosotros tenemos que, como dice la Biblia, estar erguidos, levantar nuestro rostro, porque nuestro Redentor está cerca. Y queremos hablar del tema de la santidad. Es un tema muy delicado, el cual ya en estos últimos tiempos muchas iglesias han denegado de este tema. Muchas iglesias ya han soltado el hablar de la santidad. Ya para ellos hablar de santidad es algo antiguo. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces estos son temas que no se pueden dejar atrás. Son temas que hay que tratarlo continuamente. Y más en estos últimos tiempos, donde las señales solamente indican que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. ¿Amén? Y el tema que vamos a tratar en esta ocasión se llama la santidad. ¿Amén? Gloria a Dios. Cuando las personas escuchan hablar de santidad, solo piensan en que la gente tiene que vestirse con ropas largas, cubrirse todo el cuerpo, el cabello tiene que estar en estado natural y todo un sinnúmero de prohibiciones que muchas veces están hasta de acuerdo con la misma palabra. O sea, no es que esté mal, aunque Dios está en contra de las exageraciones, pero no es que esté mal que se apliquen aquellos preceptos que la Biblia menciona sobre cómo debe vestir la mujer y el hombre de Dios y cómo debe conducirse. Ahora bien, todo no consiste en la manera de vestir. La santidad va más allá de la vestimenta. Vemos que han hecho hasta religiones donde su prioridad es la vestimenta. Hay religiones donde si usted no se pone el botón hasta el cogote, hasta el cuello, usted no se salva. Usted no puede salvarse si no tiene el botón hasta aquí como lo tengo yo. Eso dicen esas religiones. Pero la Biblia va más allá de esto. Usted ve muchas siervas que andan por ahí arrastrando la falda en el piso, que el piso le ensucia la falda. Y ellas sienten que ya han llegado al límite de la santidad. Y la santidad es algo que nosotros debemos perseguirla, debemos buscarla. Como dice la Biblia, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de seguir la paz y la santidad, quiere decir que debemos ir en pos de ella. La santidad no va a venir a nosotros así porque sí, sino que nosotros somos los que debemos buscar la santidad. Por eso dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Otras personas asocian el concepto con una actitud chocante que expresa la idea de yo soy más santo que tú. Hay gente que se cree más santo que otro. Gente que creen que ya ellos tienen la salvación y que más nadie la tiene porque ellos llegaron al límite de la santidad y que si la persona no está conforme a como ellos están, entonces esa persona no puede alcanzar la salvación. Gloria a Dios. Con todo, la santidad es un concepto escriturario muy claro. La palabra santidad aparece más de 600 veces en la Biblia. Y hay un libro que está dedicado a este tema, que es el libro de Levítico, donde se menciona un sinnúmero de veces la palabra santidad, ya que, gloria a Dios, nuestro Señor, nuestro Dios es santo y nosotros también tenemos que ser santos. Gloria al Señor. Ahora bien, la idea de la santidad está entretejida en otras partes de las Escrituras, en toda su extensión. Y lo que es más importante todavía, Dios nos ha mandado explícitamente que seamos santos. El libro de Levítico, capítulo 11, verso 44.
Dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo. O sea que nosotros debemos imitar la santidad de Dios. La idea de cómo llegar a ser santo ha sufrido variaciones como consecuencia de numerosos conceptos falsos. Hay muchos conceptos falsos sobre la santidad. En algunos círculos la santidad equivale a tener en cuenta una serie de prohibiciones, como hacían los fariseos. Los fariseos tenían un sinnúmero de prohibiciones y ellos entendían que esa era la manera de agradar a Dios y la manera de estar santificado, con la lista de trivialidades y prohibiciones que ellos tenían, que había que lavarse las manos, lavar los platos, lavar los lechos, y el que no cumplía con este número de prohibiciones no estaba santificado para Dios. Ven, hay iglesias que tienen su lista de prohibiciones: no beba, no fume, gloria a Dios, y un sinnúmero de prohibiciones, así como tenían los fariseos. Y ellos entienden que ya ellos llegaron al límite, que esa es la base de la santidad. Y esto es algo equívoco, ya que esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos da luz en cuanto a esto. Cuando seguimos un enfoque tal para alcanzar la santidad, corremos el peligro de volvernos como los fariseos con su interminable lista de trivialidades a observar o a evitar, y su actitud de autojustificación. Porque cuando usted cree que ya llegó al límite, entonces ya usted comienza a autojustificarse y no acepta lo que viene más atrás o lo que exige más allá de lo que usted cree que es el límite. Para otros, la santidad significa un estilo particular de vestimenta y de modo de obrar. Para otro, en fin, significa una perfección inalcanzable. Idea esta que conduce ya sea al autoengaño o bien al desaliento en cuanto al propio pecado. Sí, porque si usted dice que la santidad es inalcanzable, entonces llegará un momento en el cual usted va a desmayar, porque usted se va a sentir que está luchando contra la corriente y que nunca podrá llegar al destino que se ha trazado. Entonces esto lleva al autoengaño. Amén. Gloria a Dios. Y puede llevarle al desaliento. Amén. Porque como le digo, si usted entiende que la santidad es algo inalcanzable, entonces esto va a repercutir contra usted mismo. Llegará el momento en el cual usted va a tirar la toalla y se va a devolver. Todas estas ideas, si bien son acertadas en algunas medidas, pero pierden de vista el concepto central. Ser santo significa ser moralmente intachable. Ser santos significa ser moralmente intachable. Hay que ser intachable, vivir una vida recta, una vida apartada para Dios. Es estar apartado del pecado y por consiguiente es estar consagrado a Dios. La palabra santo significa separado para Dios, y la conducta que corresponde al que de este modo está apartado. Tal vez el mejor modo de comprender la idea de la santidad consiste en observar cómo usaban esta palabra los escritores del Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses, su capítulo 4, verso 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pablo usó el término en contraste con una vida caracterizada por la inmoralidad y la inmundicia. Pedro
lo usó en contraste con la vida vivida de conformidad con los deseos pecaminosos que teníamos cuando vivíamos alejados de Cristo. Vamos a ver en el libro de Primera de Pedro, su capítulo 1, verso 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gloria al Señor. O sea, estos apóstoles hablaron claramente en cuanto a lo que se refiere a la santidad. Gloria al Señor. Juan contrastó al que es santo con el que es vil y hace lo malo. 22:11. Dice: el que es justo, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. Y en contraste con la orientación pecaminosa del mundo, es vivir una vida que se caracteriza por despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Libro de Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. O sea, aquí habla de un despojo, donde nosotros tenemos que deshacernos de aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquellas cosas que perjudican nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. La Biblia habla en el libro de Cantares de los Cantares, un verso bíblico que dice: cazadme las zorras pequeñas que hacen perder las viñas. Porque muchas veces nosotros estamos enfocados en los pecados grandes, porque nosotros clasificamos los pecados entre grandes y pequeños. La fornicación, el adulterio, el homicidio, la lascivia, estos son pecados grandes, por ejemplo, que de verdad lo son. Pero no podemos clasificar los pecados entre grandes y pequeños, porque delante de Dios pecado es pecado. Pero mucha gente pone una clasificación entre los grandes y los pequeños y entiende que hay cosas que si tú las cometes, Dios lo va a pasar por alto. Y esto es un grave error, porque delante de Dios pecado es pecado. Nosotros lo que tenemos es que cuando fallamos reconocer que hemos fallado contra Dios y que tenemos que humillarnos delante de Él. Gloria a Dios. Por consiguiente, si la santidad es tan fundamental para la vida cristiana, ¿por qué no la experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana? Esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo pendiente de cómo nosotros nos estamos conduciendo ante Dios. ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? Porque es una lucha constante que tiene el que decirle a Dios. El que está tratando de agradar a Dios tiene una lucha constante, tiene una lucha continua. Y el pecado lo asedia. Es una lucha mental, porque Satanás está siempre tratando de llevarte a su terreno y usa el mundo, usa la carne y diferentes medios para mantenerte en un letargo espiritual, para mantenerte sintiéndote acusado, sintiéndote que tú no estás agradando a Dios.
Amén. ¿Por qué a menudo la iglesia de Jesucristo parece conformarse más al mundo que la rodea que a Dios? La Biblia dice que el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, que vendrán tiempos cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Porque la gente ya está viendo el tema de la santidad como algo muy fuerte, como algo muy estricto, el cual es difícil de llevar. Y la gente está flojando la muñeca, está desistiendo de lo que es vivir la santidad. Y esto es algo grave en la vida del creyente. Que no podemos conformarnos al mundo. No podemos conformarnos a aquello de donde el Señor nos sacó, sino que tenemos que luchar en contra de él. Porque el mundo, la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A riesgo de aparecer extremadamente simplistas, las respuestas a las preguntas anunciadas pueden agruparse en tres áreas básicas de problema. El primer problema es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos, más bien que en Dios. ¿Sí? Cuando nosotros fallamos, nos sentimos mal nosotros, pero no reconocemos que le estamos fallando a Dios. Entonces, esto es algo que es un error. Nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que que nuestro pecado entristece en el corazón de Dios. Ese es el problema. Que cuando nosotros le fallamos a Dios, sentimos que nos hemos faltado a nosotros mismos, simplemente, y que esto obstaculiza nuestro crecimiento espiritual, y nos desenfocamos de la verdadera raíz de la falta del pecado, que es que se hace en contra de Dios. Todo pecado se comete en contra de Dios. Entonces, cuando nosotros no reconocemos que lo que hacemos de espalda a Dios es en contra del mismo Dios, entonces nunca vamos a ver la magnitud de los errores que cometemos. Gloria al Señor. No podemos aceptar el fracaso en nuestra lucha con el pecado, principalmente porque nuestra vida está orientada hacia el éxito y no porque sepamos que el pecado ofende a Dios. El pecado es a Dios que ofende. Jamás veremos el pecado a la luz que corresponde, mientras no veamos el pecado como algo cometido contra Dios. ¿Amén? Nunca veremos la magnitud del pecado hasta que no lo veamos como algo cometido contra Dios. Todo pecado se comete contra Dios. Es el siguiente sentido, que es la ley de Dios a la que se quebranta, que es su autoridad a la que se menosprecia, que es su dominio al que se desestima. Faraón y Balaán y Saúl y Judas, todos ellos dijeron: he pecado. Pero el hijo pródigo volvió diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Entiende? El hijo pródigo reconoció que su falta, su pecado, su rebelión, su rebeldía que él hizo, la cometió contra Dios. Y que él había ofendido a Dios. Pero los personajes antes mencionados, ellos reconocieron que ellos faltaron. Se faltaron ellos. Pero no reconocieron que le faltaron a Dios. David clamó y dijo: contra ti sobre el pecado. David reconoció que su pecado que él había cometido, lo había cometido contra Dios. Que él se había rebelado contra Dios. Y usted ve cómo este hombre alcanzó misericordia. Dios quiere que seamos obedientes, no necesariamente victoriosos. La obediencia está orientada hacia Dios. La victoria está orientada hacia uno mismo.
podría parecer que estamos haciendo disquisiciones por asuntos semánticos, pero es que en la raíz de muchos de nuestros problemas relacionados con el pecado hay mucha sutil actitud egocéntrica. Mientras no reconozcamos la existencia de esa actitud y la resolvamos adecuadamente, no podremos vivir una vida de santidad en forma consecuente. Esto no quiere decir que Dios no quiera que conozcamos la experiencia de la victoria. Más bien lo que queremos destacar es que la victoria es un subproducto de la obediencia. En la medida que nos dediquemos a vivir una vida obediente y santa, conoceremos con toda seguridad el gozo de la victoria sobre el pecado. El segundo problema consiste en que entendemos mal la frase vivir por la fe. Gálatas 2:20. Suponiendo que significa que no nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad. Más, todavía algunas veces se ha llegado a sugerir que cualquier esfuerzo hecho por nuestra parte es de la carne. Y esto es grave, porque la búsqueda de la santidad es algo que se trabaja entre parte y parte. Dios pone su parte y nosotros debemos también poner nuestra parte. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El granjero ara su campo. Vamos a comparar la búsqueda de la santidad con el granjero que trabaja en el campo. Usted se dará cuenta aquí que la búsqueda de la santidad demanda responsabilidad suya, como también es algo que le compete a Dios. Dios hace su trabajo, pero también nosotros debemos hacer nuestra parte. El granjero ara su campo. El hombre que trabaja en el campo ara la tierra, siembra la semilla, fertiliza y cultiva, sabiendo siempre que en el último análisis depende enteramente de fuerzas externas. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? Esas fuerzas externas dependen de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace falta de ahí en adelante, todo depende de Dios. Sabe que no puede hacer germinar la semilla. El granjero no puede hacer germinar la semilla, como tampoco puede producir la lluvia y el sol necesario para lograr el crecimiento y obtener una cosecha. Para que la cosecha sea exitosa depende de que Dios provea estas cosas. O sea, ya el granjero hizo su parte. El granjero aró el campo, sembró la semilla, fertilizó y cultivó, sabiendo siempre que en el último análisis lo que faltaba dependía de Dios. Dios tenía que mandar la lluvia, Dios tenía que hacer germinar la semilla, Dios tenía que hacer la parte que el granjero no podía hacer. Y sin embargo, el granjero sabe que a menos que se dedique diligentemente a cumplir su parte, que consiste en arar, sembrar, fertilizar y cultivar, no puede esperar una cosecha llegado el momento. En cierto sentido, el granjero está en sociedad con Dios. La búsqueda de la santidad es como el granjero y Dios. Es una sociedad entre Dios y el creyente. Dios va a hacer su parte, pero nosotros como creyentes tenemos también que hacer nuestra parte. Amén. Y solo obtendrá los beneficios que le corresponden si cumple la responsabilidad que le cabe a él. La actividad agrícola es una empresa compartida entre Dios y el granjero. El granjero no puede hacer lo que tiene que hacer Dios. Y Dios no va a hacer lo que tendría que hacer el granjero. O sea, tiene que haber una coinonía, tiene que haber una conectividad entre Dios y el creyente, así como entre el granjero y Dios. Amén. Porque ¿de qué vale que el Señor te inste a dejar algo? Te ponga en tu corazón que algo está mal y que tú no lo dejes. Entonces ya ahí no se puede concretar, no se puede llevar a finalidad esa santidad que el Señor está demandando en tu vida. De igual modo podemos decir que la búsqueda de la santidad es una empresa compartida entre Dios y el creyente. Nadie puede lograr alguna medida de santidad si Dios no obra en su vida.
Pero de igual manera, la santidad no es posible si el creyente mismo no se esfuerza. Dios espera esfuerzo de nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque Dios siempre está dispuesto a llevarnos a su plena voluntad. Pero si nosotros nos ponemos reacios a la voluntad de Dios, si nosotros nos negamos a obedecer a Dios, entonces no podremos alcanzar medida alguna de santidad si no trabajamos juntamente con Dios en aquello que sabemos que a Él no le agrada. Dios ha dispuesto las cosas de modo que nos resulte factible andar en santidad. Claro, ahí está su palabra. A través de su palabra el Señor nos habla de muchas cosas que no le agradan a Él, que nosotros tenemos que dejar de practicarlas. Y tenemos que poner empeño y esfuerzo para lograr. Muchas veces estamos batallando con cosas que son debilidades nuestras. Pero la Biblia dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La responsabilidad de hacer la parte práctica esta parte no la hace Dios. Pero Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacer la parte práctica. Porque el Señor nos dice, nos insta a dejar las cosas. Entonces ya a nosotros nos toca hacer la parte práctica. Dios nos va a hacer la práctica. Por ejemplo, Dios te dice a ti, no me agrada el pantalón. Entonces, ¿cuál es el deber del creyente a quien Dios se lo está diciendo? Vamos a poner que es una mujer. Hay mucha gente que dice que el pantalón no es pecado y que si lo usan desahogado. Yo escuché a una pastora hablando sobre esto, que el pantalón se puede usar ceñido, pero que si una persona se pone el pantalón desahogado, eso no es nada. Y yo quiero que usted me diga a mí, ¿qué mujer está dispuesta a ponerse un pantalón que no le entalla? Usted ve a la mujer en la calle, que cuando el pantalón se le está bajando, se lo suben hasta el copete. Y no le hable a usted a una mujer de ponerse un pantalón que no le entalle. Cuando una mujer se pone un pantalón, ella siente que tiene que llenar el pantalón, porque el pantalón se hizo para ir ceñido al cuerpo de la mujer. Entonces esto es algo que atenta contra la santidad de Dios y contra la moralidad que demanda la voluntad de Dios. Porque cuando usted se viste así, usted está haciendo tropezar a otro. Usted no se está vistiendo para agradar a Dios, porque en Dios no hay tropiezo. Entonces es algo que la persona tiene que analizar y evaluar si lo que está haciendo le está agradando a Dios. Entonces, a los creyentes nos encanta hablar de lo que Dios ha hecho, de la forma en que Cristo venció el pecado en la cruz y nos dio el Espíritu Santo para que nos proporcione el poder necesario para vencer el pecado. Pero no estamos tan dispuestos a hablar de la responsabilidad que nos toca a nosotros de andar en santidad. Por eso le digo que estos son temas que casi no se tocan. Estos son temas ya que la gente lo tiene como algo arcaico, algo antiguo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la santidad, es como dice la Biblia, que la palabra de Dios es espada de doble filo, que corta para allá y también corta para acá. Ahora mismo el Señor me está hablando a mí a través de su palabra, porque uno es un ser humano y el ser humano siempre está expuesto a fallar, siempre está expuesto a cometer errores. Pero es como les decía anteriormente, nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a reconocer que nuestras faltas son contra Dios y humillarnos delante de Él y tratar de dejar las cosas que no le agradan. Gloria a Dios. Primero, somos simplemente reacios a aceptar la responsabilidad que nos toca. Preferimos dejarle esto a Dios. Hay gente que se justifica diciendo, Dios me lo quita, Dios que me lo va a quitar. Pero
dejan la responsabilidad de hacer la parte práctica. Mucha gente que están sintiendo en su corazón que están haciendo cosas que no le agradan a Dios y quieren que Dios sea que se lo quite, donde ellos deben de reconocer que hay una parte práctica que les corresponde a ellos o que nos corresponde a nosotros, y que si nosotros entendemos que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, tenemos que tratar de apartarnos de eso. Oramos para salir victoriosos cuando sabemos que tendríamos que dedicarnos a obedecer, orando por algo que sabemos que está mal para que Dios haga la obra, pero nosotros no nos esforzamos en dejarlo. La segunda razón es que no entendemos la distinción que hay que hacer entre lo que ha hecho Dios y nuestra propia responsabilidad en lo tocante a la santidad. Por un buen número de años estuve luchando con la siguiente pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer yo por mi cuenta y en qué tengo que confiar que haga Dios? Esto es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, lo que Dios tiene que hacer y lo que tenemos que hacer nosotros, para nosotros poder tener éxito en la búsqueda de la santidad. Gloria al Señor. Entonces, amado, gloria a Dios. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la frase ir en pos sugiere dos ideas. Primero, que se requiere diligencia y esfuerzo. Segundo, que se trata de una tarea que dura toda la vida. Siempre nosotros tenemos algo que dejar. Siempre hay cosas que nosotros tenemos que mejorar. Y esto es algo que dura toda la vida. Nuestra lucha en contra del pecado y nuestro esfuerzo por alcanzar la plena santidad. ¿Amén? Esto es algo que dura toda la vida. Estas dos ideas forman un tema doble a lo largo del presente estudio. A la vez que procuramos elaborar en forma clara y acertada liberada la responsabilidad que nos compete, porque pienso que este es el aspecto que requiere mayor atención entre los creyentes en el día de hoy. Al mismo tiempo que he procurado destacar que la santidad es un proceso, algo que jamás alcanzamos completamente en esta vida. Más bien, a medida que nos vamos conformando a la voluntad de Dios en determinado aspecto de la vida, encontramos que nos comienza a revelar lo que nos falta en algún otro aspecto. Es por esto que la búsqueda de la santidad se prolonga a lo largo de esta vida terrenal, sin que logremos alcanzarla plenamente. Porque la perfección la vamos a alcanzar cuando seamos levantados. Cuando seamos levantados de esta tierra corruptible. Cuando este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, entonces alcanzaremos la plena santidad que nosotros buscamos en el Señor. Hemos culminado con este estudio, mis amados. Damos gracias a Dios porque ustedes están pendientes a cada video que nosotros subimos, ya que lo hacemos con el simple compromiso y la responsabilidad de edificar sus vidas a través de la palabra, de alumbrarle con la palabra de Dios. Esperemos que este video o estos videos no sean censurados, como ya hemos visto que mucha gente está siendo atacada por predicar la palabra como es en la Biblia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Será hasta la próxima.